Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Ahora sí ya con un poquito más de energía, ¿ya me escuchan bien? Espero que realmente de esta sesión se lleven algo de valor y que veamos realmente cómo podemos potenciar nuestro trabajo utilizando la inteligencia artificial a nuestro favor y en este caso enmarcándolo en entender qué es lo que está pasando en nuestro negocio con una visión bastante clara. Quiero abrir esta charla con una pequeña confesión. No sé si les ha pasado o conocen a esa persona o han sido ustedes a esa persona que de pronto le urge algo un martes a las 5 de la tarde, que sabía que le urgía desde la mañana, y lo está pidiendo desesperado en el Slack, en el Teams, en un mail, y de pronto eso genera más ineficiencias, fricciones y demás. Pero ¿qué pasa? Que ese tipo de cosas no es porque seamos malos elementos, no es porque tengamos malos compañeros de trabajo, es porque hay un pequeño impuesto que estamos pagando por la forma en la que trabajamos. Y eso tiene un nombre, es el impuesto por la coordinación. De pronto tenemos algo que llamamos trabajo sobre el trabajo, la junta para la junta, o la típica frase de, esto fue una junta que pudo haber sido un correo o un mensaje. Fíjense nada más en las cifras alarmantes que tenemos por acá. El 53% del tiempo de los profesionales lo desperdiciamos en lo que mencionaba, el trabajo sobre el trabajo. 64% de los ejecutivos tiene dificultades para medir el rendimiento de su personal y de sus equipos, no sé si les resuene. 83% de los trabajadores reporta que la lentitud de sus procesos retrasa su trabajo, principalmente las aprobaciones. No sé si les suena a ustedes que de pronto están esperando un día, 2 días, 3 días por algo que les tienen que aprobar, mandaron un correo, llegó al junk mail, no saben dónde quedó la bolita y de pronto un caos. Tenemos encima al cliente, al proveedor, a nuestros compañeros o a otros equipos. Entonces, esto ocasiona una bola de nieve que nos va consumiendo, genera fatiga, genera estrés y genera ineficiencias. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que con la promesa de la IA íbamos a resolver esto, pero es una promesa un poquito rota, porque ¿qué pasa? La IA hoy en día está en todas partes. La tenemos en Zoom, en Salesforce, tenemos ChatGPT, tenemos Midjourney, tenemos un montón de herramientas que son no buenas, buenísimas en lo que hacen. Pero ¿qué pasa? Es como que de pronto tenemos un montón de geniecillos en unas cajas negras, que son muy buenos para algo, pero no platican con nuestro trabajo. No se entienden con lo que tenemos que hacer todos los días. Tenemos algo en Copilot, tenemos silos de información y lo único que está ocasionando la IA no es una eficiencia, sino es acelerar el desorden, la desorganización y la velocidad en la que nos perdemos en la data. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto? No sé si les resuena. Que de pronto, lo que decía, los silos, tienen notificaciones en Teams, tienen cosas en Dropbox, tienen cosas en Microsoft, en Google, tienen mensajes en Slack. De pronto queremos encontrar la información y nuestro trabajo se convierte en estar buscando o cazando la información que necesitamos. El reporte, el correo, la asignación, la aprobación, la orden de compra, la cotización. Es un caos. Trabajamos de una forma desorganizada y eso también tiene una razón de ser. De pronto, cuando empezamos a armar nuestro stack tecnológico, empezamos a buscar lo mejor de lo mejor que podamos tener, ¿no? Tenemos un workspace muy potente, dependemos de todas las herramientas de ahí, o de Microsoft, o tenemos ahora un gestor de nube como Dropbox, pero empezamos a tener una desconexión tremenda. ¿Y qué pasa? No tenemos cómo amalgamar todo, pero Asana viene a reemplazar esas malas prácticas para ser su centro de comando. Asana va a ser su nuevo centro de control, coordinando todas sus aplicaciones de contenido, por ejemplo, todo lo que tienen de Microsoft, de Google, Dropbox, etcétera, y de comunicación. Les resonará a todos los equipos que usan Microsoft, Teams, el mensajero de Workspace, también tenemos Slack, Zoom, etcétera. Nosotros venimos a amalgamar todo este trabajo para coordinarlo. Pero bueno, no nos confundan con Make o con otro tipo de cuestiones que interoperan aplicaciones. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es generar una fuente de verdad que le responde a esto. No sé si estas preguntas se las han hecho constantemente, porque al menos yo sí, y es, de todo esto que estamos haciendo, de toda esta coordinación, de todo esto que se platicó en la junta, y en la junta de la junta, e incluso en la junta de la junta de la junta, ¿quién está haciendo qué, para cuándo, cómo y por qué?
Tenemos un montón de equipos multidisciplinarios con los que coordinamos trabajo todo el tiempo, que usan diferentes herramientas, depende de sus actividades. Tenemos a los diseñadores, tenemos a la gente de sistemas, tenemos a la gente de operaciones, y todos tienen sus pequeñas cajitas negras. Pero normalmente nos perdemos en estas preguntas. Y esto es crítico para cualquier negocio. Cuando perdemos visibilidad de qué es lo que está pasando y cómo responder esto, perdemos rumbo del negocio. Y aquí, corríjanme si me equivoco, pero todos estamos para que la caja siga sonando, para que el negocio siga creciendo y para que esto sea sostenible. Ahora bien, ¿qué es lo que viene a ofrecer Asana para poder hacer esto? Un enfoque de coordinación de nuestro trabajo más la IA. Aquí nos quitamos esa cosa de que la IA nos va a reemplazar. No, viene a potenciarnos y a darnos el contexto que nos hace falta hoy en día para entender en qué estamos poniendo nuestro tiempo, en qué están poniendo su tiempo nuestros recursos y cómo está impactando ese trabajo en los objetivos generales de la empresa. Aquí hay 3 pilares importantes que les quiero mencionar y que quiero que se los lleven tatuados en la frente. Queremos impulsar claridad, maximizar impacto y ayudarlos a escalar. Y escalar no quiere decir que sea montones de procesos nuevos, montones de gente, es escalar en resultados y en eficiencia. Entender quiénes son los propietarios de los procesos, de las acciones, y así poder tener un seguimiento claro. Y ese seguimiento lo vamos a hacer gracias al mapeo que nosotros llamamos Work Graph o la gráfica del trabajo. Si se fijan, tiene forma de pirámide y todo está interconectado. ¿Por qué? Porque lo que venimos a hacer es romper esas cajas negras, romper esos hilos. La operación con marketing, con TI, todo se interconecta de una forma lógica en nuestra estructura de nuestra base de datos. No es una base de datos relacional típica, es una base de datos que les brinda la transparencia que ustedes necesitan el día de hoy para entender cómo poder coordinar bien el trabajo multidisciplinario de nuestra empresa sin importar la industria, sin importar nuestro tipo de organización. ¿Por qué? Porque siempre nos regimos por la misión, objetivos, portafolios, proyectos y nuestra unidad mínima de medida, las tareas. Y toda esta pirámide soportada por flujos de trabajo robustos, automatización, nuestro manejo de recursos, pero sobre todo, fíjense, nuestra IA. Y aquí, en la base de la pirámide, tenemos algo muy importante que es parte fundamental de nuestra narrativa. A diferencia de otras herramientas, nosotros no venimos a decir, deja de usar lo demás, porque lo mío es lo bueno y lo demás no sirve. No, nosotros entendemos las cosas de una forma diferente. Y nosotros sabemos que si ustedes hoy en día utilizan estas herramientas es porque tienen valor de ellas. Nosotros no venimos a reemplazar, nosotros venimos a potenciar y a darles la claridad que hoy les falta, porque todas estas herramientas son no buenas, son excelentes. Y nosotros queremos que esa excelencia realmente ustedes la puedan aprovechar de la mejor forma posible. Entonces, de esta forma, antes de seguir un poquito más adelante, quiero decirles por qué pueden confiar en Asana. Y aquí, esto da fe y testimonio de dónde estamos posicionados, el por qué los clientes nos perciben como nos perciben. Y bueno, aquí nada más tenemos autoridades como Gartner, que nos posicionan como líder en el cuadrante mágico, justamente para la gestión colaborativa del trabajo. Y esta parte de la gestión colaborativa es clave. Nuevamente, rompiendo silos desde la narrativa, rompiendo estos esquemas de estructuras que son cajas negras. Aquí también podemos ver por parte del IDC y de Forrester cómo estamos posicionados. De hecho, se acaba de publicar hace poquitos días este estudio de Forrester, donde pueden ver el impacto que genera Asana en equipos multidisciplinarios, donde se ahorra tiempo, que aparte, el tiempo es dinero y con esto, ese dinerito se puede medir de una forma bastante tangible. No estamos vendiendo una promesa, estamos vendiendo un resultado. Ahora bien, nosotros también estamos considerados como una gran empresa en crecimiento y que aparte sigue potenciando su innovación por medio de su gente. ¿Quiénes trabajan con nosotros? Hablemos de esta confianza. Aquí en pantalla pueden ver varios logos de empresas que ustedes reconocen fácilmente. Nosotros trabajamos con empresas de clase mundial. Esto también nos diferencia de otros competidores. Y nuestros deployments, para hablar un poquito de la robustez, no son de cientos de usuarios, son de miles y tenemos un caso en particular que es de cientos de miles. Con un solo cliente operando concurrentemente a nivel global todos los días. Tenemos un ejemplo como Uber, que opera a nivel global con unos 15,000 usuarios en Asana. Amazon es nuestro ejemplo
más interesante en este caso son cientos de miles de usuarios que tienen operando en nuestra plataforma todos los días. Y como esos ejemplos podemos empezar a verticalizar y a fijarnos que realmente no hay un tipo de industria a la que vayamos. Asana no es una solución vertical para marketing, para recursos humanos, para oficinas de PMO. Es una herramienta de gestión integral de su negocio. Ahora bien, ¿por qué pueden confiar en nosotros? Aquí, algo de lo que tenemos en certificaciones, parte de las herramientas principales con las que nos conectamos, y justo nuestra solución está programada para ser parte integral de un ecosistema de TI empresarial. Esto es algo que nos diferencia de cualquier otro tipo de competidor y sobre todo, quiero responderles algo que seguramente vendría en la sección de preguntas y respuestas y es, oye, si me estás hablando de IA, hablemos de seguridad. Bueno, para responderles el tema de seguridad, aquí está justamente cómo nosotros les vamos a dar garantía de que su información será tratada de la forma adecuada. Entonces, nuestros partners principales de OpenAI y Anthropic, que son los LLMs que utilizamos para nuestro procesamiento, por contrato tienen con nosotros que se destruye su data. No entrenan a sus modelos y nosotros también hacemos un flow down agreement con ustedes donde nos comprometemos a no entrenar absolutamente nada, más allá porque Asana no tiene un modelo de inteligencia artificial, utilizamos los mejores modelos en el mercado. Aquí podemos utilizar los modelos de Anthropic como el Claude 4.0 o incluso podemos utilizar el O1 Pro de OpenAI dependiendo de las tareas. Y esto nos da un control granular más interesante porque dependiendo de la complejidad de la tarea es el modelo que vamos a utilizar. Ahora bien, ¿listos para ver Asana en acción? Porque les voy a mostrar ahora un flujo de cómo todo esto que les platiqué funciona y cómo puede operar para que realmente ustedes saquen una ventaja en sus eficiencias, en sus equipos y en su claridad. Voy a abrir con un pequeño ejemplo de una orden de compra. Ahorita vamos a procesar una orden de compra y seleccioné eso porque es algo con lo que nos podemos relacionar de manera fácil, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo tengo un pequeño formulario donde pues pido datos básicos, ¿no? El nombre de quien envía esto, su correo, y aquí nos vamos al corazón de esto, ¿no? ¿De qué se trata esto? Y que me adjunten una orden de compra. Normalmente este tipo de proceso, ustedes lo conocen perfectamente, y es algo que de pronto se pierde en un correo, ¿no? Aquí tengo una orden de compra común y corriente, diferentes tablas, líneas, cantidades, etc. Pero vamos a darle un pasito más para allá. Cuando nosotros utilizamos Asana para procesar este tipo de documentos, no solamente estamos recibiendo esto, estamos recibiendo una orden de compra y Asana extrae la información. Ya le puso ahí un nombre, sacó las cantidades, el IVA, serió el número de pedido. Y bueno, aquí tenemos un resumen incluso de qué se trata la orden de compra. Y si se fijan, le cambió el nombre. Esto es solamente una probadita. Aquí realmente ya tenemos agentes inteligentes haciendo trabajo que normalmente sería manual, costaría mucho tiempo y tal vez muchas idas y vueltas de correos, mensajes en Teams, en Slack, y todo lo automatizamos dándole acciones bastante claras a nuestros agentes, que podemos tener en diferentes secciones para diferentes capacidades. Ahora bien, vamos a entrar a un demo un poquito más complejo. Aquí quiero que pongan mucha atención porque igual vamos a empezar desde un formulario. ¿Y por qué escogí un formulario? Porque aquí les quiero dar la claridad que sin importar el área con la que estemos trabajando, podemos tener una sola fuente de ingreso de información para centralizar todo y empezar a estructurar nuestra data desde el ingreso. Y aquí esto grábenselo bien, cómo va a empezar el flujo, porque lo vamos a revisitar y sobre todo para quienes utilizan el ecosistema de Microsoft un poquito más adelante. Aquí vamos a empezar justamente donde tenemos el home de Asana, donde nos recibe con nuestras tareas y lo que tenemos que hacer, pero vámonos al proyecto. Esta es la estructura de mi proyecto y aquí voy a empezar en un formulario. Igual, es el ingreso de datos con mis campos mandatorios y me empieza a decir, oye, ¿esto para qué es? Este ejemplo es de un proyecto de marketing. Imaginen cualquier tipo de iniciativa importante en sus empresas, ya sea de recursos humanos, operaciones, finanzas, etc. No importa. Al final del día, un proyecto para nosotros es un proceso. Aquí le estamos dando el ingreso de información con toda la data relevante para que pueda ser procesado, quitándonos esos vaivenes de, oye, faltó esto, faltó lo otro, y desde el inicio tenemos la data como la requerimos para que pueda ser procesada de manera eficiente. Incluso aquí estamos agregando una cotización, un PDF común y corriente, donde en el siguiente paso empieza a ocurrir la magia. Aquí le damos enviar, pero fíjense, llega aquí y dice envío de formulario, le cambia el nombre, empieza a procesarlo, extrae la data,
Aquí ya tenemos las cantidades, la suma. Aquí pasa una revisión de duplicados para asegurarnos de que no estemos duplicando esfuerzos. Y si alguien más del equipo ya lo pidió, no tengamos que repetir el trabajo. Aquí tenemos nuevamente etiquetas de prioridad. Y fíjense, todo viaja con el contexto. Tengo la fuente de donde viene, mi adjunto original y también esta parte. Siempre voy a entender quién hizo qué, a qué hora y por qué. E incluso cuando la IA me da resultados, puedo entender por qué sucedió. Aquí me generó una aprobación de manera automática y esto lo aprueba un humano. Pero un proceso que hubiera tomado un montón de revisiones en los pasos anteriores, con un clic, desata otra cadena de procesos. Se ejecutan reglas, se cambia el nombre nuevamente y aquí nuevamente empieza otro flujo donde se va a asignar una persona con una fecha. Esto es claridad. Esto es la inteligencia artificial accionando para nosotros y trabajando para nosotros. Pero más allá, si abrimos el detalle de esto, nuevamente podemos ver que todo lo que ha pasado hasta este punto de nuestro flujo queda perfectamente registrado aquí, dando testamento de todo lo que ha pasado, cambios, responsables, razonamiento de la IA, etcétera, dándonos claridad total y absoluta, nuevamente, de las preguntas. ¿Quién hizo qué, a qué hora, por qué y cómo? Regresamos a la aprobación y una vez que esta persona tiene todo el contexto, puede aprobar, solicitar cambios o rechazar. En este cambio, aprueba. Y en el momento que aprueba, nuevamente, otras reglas. Y esta tarea que ya fue aprobada, ahora se va a convertir en un proyecto en sí misma y va a viajar ahora a un nuevo lugar que es un portafolio que nos va a ayudar a tener una vista de 10,000 metros de altura, donde vamos a poder tener todo el contexto de esto. Aquí esto se convirtió en un proyecto en sí mismo y esto va a desencadenar el nuevo proceso. Aquí nos vamos a ir ahora a esta visibilidad, el portafolio, que es una colección de proyectos. Y si se fijan, si yo entro al proyecto, esto era una tarea. Es la tarea que acabamos de ver, es la orden de compra que metimos acá, que extrajo la información, que pasó por aprobaciones y ahora, de manera automática, tengo desplegadas secciones con accionables, con responsables, con fechas, con prioridades, con cantidades, todo de forma automática. Y si bien me pueden decir, oye, mis procesos varían mucho de proyecto en proyecto, de proceso en proceso, ok, siempre hay una base y para eso podemos utilizar a los agentes para que trabajen de forma inteligente para nosotros y que nosotros tengamos lugares donde entendamos de todo esto que se está convirtiendo en un proyecto accionable, quiénes son los responsables, cuáles son los materiales clave, cuáles son los hitos de este proyecto. Y de esta forma podemos ver diferentes vistas de cronograma y todo, y aparte, ¿recuerdan al equipo Microsoft que les dije? No todo el trabajo sucede en Asana, puede suceder en su correo. Y desde su correo crean una tarea. Nosotros nuevamente queremos potenciar lo que ya tienen, queremos que le saquen más jugo y que puedan trabajar de una forma eficiente y transparente. Esa tarea que era un correo está en nuestro proyecto. Y aquí tenemos nuevamente el log de todo lo que pasó, la descripción. Y fíjense, ¿de dónde vino esto? De Outlook. Siempre tengo esa trazabilidad, tengo esa huella que me indica qué es lo que está pasando. ¿Utilizan Gmail? No hay problema. Misma cuestión, misma potencia. Aquí tengo mi botón de Asana, creo mi tarea, tengo fechas, responsables e incluso puedo sincronizar para que todos los replies de ese correo se sincronicen a la tarea. Todo en una sola plataforma. Nuevamente, estamos potenciando lo que ya tienen. ¿Se acuerdan del formulario del inicio? Si utilizan Teams, aquí se empiezan a disparar todas las notificaciones. Todo lo que vimos antes empezó a dejar notificaciones en Teams y les empieza a decir a todos los de este canal lo que pasa, desde el ingreso de la información hasta la última aprobación. Pero esto va más allá. Si yo estoy muy acostumbrado a utilizar Teams, me puedo ir al chat. Y aquí puedo empezar a hacer preguntas inteligentes, preguntas complejas. Oye, ¿cuáles son las tareas que tienen retraso? ¿Cuántas completadas? ¿Qué riesgos tengo en estos proyectos? Y Asana, desde Teams, me va a responder. No tengo que dejar las herramientas que ya conozco. Por el contrario, las potencio. Y aquí, un pasito más allá. Puedo tener Asana totalmente embedido en Teams. Sin salir de mi herramienta de uso cotidiano, puedo ver todos los tableros dentro del proyecto asignado a este canal de Teams y aquí puedo ver incluso todo mi flujo de trabajo para tener una visión 360 de lo que está haciendo mi equipo. Pero vayamos un paso más allá. Todos estos razonamientos de los agentes, ¿cómo sucedieron? Con lenguaje natural. Y esto es algo bien importante. El lenguaje natural lo estamos convirtiendo en acción. Aquí es donde estamos dándole justo todos los lineamientos a la gente para que accione en consecuencia de estas instrucciones. Ahora,
mi data vive en SharePoint o en un Google Doc, utilicémoslo como el cerebro de la gente. Aquí solamente le estoy diciendo con el prompt que se remita al contenido de mi documento. Ahí están mis instrucciones. En tanto yo actualice mi documento, actualizo el cerebro de la IA. Más allá, tengo vistas que me ayudan a ser más estratégico, tener un portafolio de proyectos con todos los controles que necesito, pero vamos a ir siempre más allá. Puedo ver el progreso de todo esto, puedo cuidar cómo está el balance de carga de trabajo en mis recursos, porque eso es lo más importante que tengo en mi empresa. Toda mi gente que está trabajando aquí, y puedo entender justamente cuellos de botella, eficiencias y demás, y en esta parte es donde va a cambiar nuestra visión. A partir de esto, que son la vista de objetivos, dejamos de pensar en accionar, en completar tareas, en trabajar. Aquí estamos cambiando eso por ser estratégicos y medir el impacto. Todo lo que hicimos antes es trabajo, pero ahora, ¿en qué impacta ese trabajo al negocio, al bottom line? En esto, puedo tener mi seguimiento de todos mis KPIs, mis OKRs. ¿Cuáles son los objetivos a nivel misión de la empresa? Objetivo de área, objetivo de equipo, objetivo individual. ¿Cómo están interconectados entre departamentos? Ahí está. Objetivos de la empresa, quiénes son los responsables, objetivos de equipo, mis objetivos. Y vayamos un paso más allá. Esto no se queda aquí. Vamos a una reportería general que me va a dar la granularidad de la data que yo quiera y necesite que venga de portafolios, proyectos, tareas y demás. Así, tengo una vista integral de todo lo que está sucediendo en la empresa. Nuevamente, esto es Asana y esto es lo que les damos. Ahora, quiero presentarles aquí, estuvo hace un momento con nosotros, Daniel Santa Coloma de Blip, porque quiero que esta conversación no solamente sea un demo que les mostramos aquí, quiero que ustedes sean testigos de cómo Asana se ve en la vida real en un cliente que está en franco crecimiento y que tiene más de 1,400 usuarios operando Asana para su crecimiento, y en este caso es Blip AI. Adelante, Daniel. Hola, Rubén. Un gustazo. Gracias otra vez por acá, los que estaban. Placer. Gracias por invitarme. No, gracias por venir, y aprovechando esta gran coincidencia de que aparte tuvo la ponencia anterior, pues bueno, aprovecho para que ustedes vean de primera mano y escuchen su testimonio de cómo un cliente en franco crecimiento como Blip está utilizando Asana para su operación, y que Daniel nos puedas compartir un poquito al respecto de cuáles son los principales dolores, y que viniendo de una central como Brasil, que tiene 1,400 empleados utilizando Asana y que ahora están expandiéndose a otros lugares de Latinoamérica como México, ¿qué retos te representa esta nueva operación, el crecimiento y demás? Cuéntanos un poquito. Muchas gracias por la invitación. Me gusta ser muy transparente y nosotros estamos apenas buscando estas adaptaciones tan maravillosas que mostró Rubén hace un momento en la filial de México. Nuestra plataforma clave para organizarnos es Asana, y en Brasil, que ya lleva 25 años funcionando nuestra compañía y ya varios años con Asana, ya están en este momento de automatización, utilizando la IA, automatizando pues, las tareas y haciendo todo menos manual y más relacionado a objetivos, que es lo que me encanta que muestras. Ahora, en este momento en México, claro, ya optamos a Asana, y hasta hace unas semanas antes de hablar con Rubén, pues me dejaba sorprendido todo lo que podía hacer, porque nosotros esta etapa de automatización de la herramienta la tenemos prevista para unos meses. En este momento estamos en otras cosas, pero se acelera un poco por el relacionamiento que tenemos con Asana y uno de sus partners tecnológicos, que es Xmarts, y eso nos va a ayudar a poder llevar este tipo de implementaciones a nuestra compañía en México, porque sí me pasa lo que dijiste, tengo Slack, tengo todo el suite de Google, tenemos Asana, y últimamente digo, ¿dónde está la información? ¿Dónde la busco? ¿Dónde jalo? Y lo que vamos a trabajar, no solo con esta plataforma tan potente que es Asana, que la vengo conociendo de hace muchos años en otras vidas o en otras empresas, ahorita que vamos a poder tener una guía consultativa, es lo que me motiva a que podamos, digamos, que también implementar las buenas prácticas que tenemos en Brasil, que es mucho de lo que mostró Rubén el día de hoy. Vale, pues, y también para que vean a Blip en números, aquí lo que les mencionaba, 1,400 colaboradores utilizando Asana, más de 2 millones de tareas gestionadas en su proceso del día a día, y más de 1,000 portafolios activos con colecciones de proyectos con los que operan
tanto localmente en Brasil como ahora su nueva expansión, y esperemos que sean muchos más aquí en México. Estamos ya cerca de estar en el muro de las marcas más importantes a nivel mundial. ¿Cuántos me faltan? No, claro, ahí vamos, pero justamente es encontrar esto y es romper estos silos de información, es dar esta claridad y es también encontrar estas sinergias, no solamente en este caso como Asana y Blip, sino interdepartamental, dar claridad, dar impacto y entender justamente cuál es el propósito de nuestro trabajo, de nuestros colaboradores, cuál es el propósito de la empresa y que todos tengamos un mapeo bastante claro de hacia dónde vamos, por qué y cómo. Y entonces este tipo de herramientas nos ayudan. Recuerden, una IA atornillada encima de una herramienta nada más porque sí, no funciona. Entonces, lo que necesitamos es algo que sea contextual, que realmente nos dé una idea de lo que está pasando. Y pues no sé, Daniel, ¿qué más nos podrías apoyar comentando al respecto justamente de la operación y del escalamiento que está teniendo Blip? No, bueno, pues que soporto completamente este tipo de iniciativas. Para los que estuvieron hace un momento en nuestra charla, pues también somos una plataforma integradora. Me relaciono mucho con eso, que hace que la tecnología existente, un esfuerzo, haga sinergia y pasen cosas increíbles para nuestros clientes, internamente el cliente interno también, que es mucho lo que tiene Asana. Entonces, pues me hace todo el sentido que no solamente como Blip estemos promocionando el producto conversacional para conectar a las empresas con sus clientes, sino que internamente tengamos la posibilidad de llevar a Asana a ese nivel de IA, automatización, por objetivos de trabajo y no por tareas y poder, digamos que internamente ser mucho más ágiles. Yo creo que eso nos va a ayudar un montón. Vale, pues muchas gracias, Daniel, por tu participación acá, por acompañarnos, que Blip siga teniendo todos los éxitos del mundo y que sigamos escalando en conjunto en Latinoamérica. Sí, te sigo poniendo atención, gracias. Un aplauso para Daniel, por favor, que nos acompaña por acá. Muchas gracias, Daniel. Y pues bueno, fue una coincidencia bastante afortunada que también fueran ponentes aquí, y esto da un poquito de fe al respecto de lo que les digo. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Blip tiene su stand por aquí, pueden llegar a preguntar más de su producto y entender qué es lo que están haciendo y cómo operan, y saber que ellos están operando con un backbone como esto, lo que les puede dar bastante certeza de para dónde vamos y cómo podemos ayudarlos. Ahora bien, más allá de todo lo que vemos ahora, también quiero hablarles de algo muy importante. Si ustedes ya tienen algún commitment con AWS, Asana está disponible en el marketplace de AWS y pueden utilizar el commitment que ya tienen para adquirir licencias o incluso los servicios de nuestro distribuidor principal aquí, que es Xmans, ¿vale? Entonces, si ustedes hacen un CPPO, pueden tenerlo directo desde AWS, y también remarcar que nosotros, uno de nuestros diferenciales es que estamos apoyando a nuestros clientes de manera directa con servicios de calidad. Nosotros no somos una empresa que les quiere vender un licenciamiento porque, bueno, funciona muy bonito en papel, pero para traducirlo cuesta trabajo, es un esfuerzo, es una implementación, y no los queremos dejar como si estuvieran en una isla. Nosotros, simplemente por el hecho de adquirir las licencias, se les brinda un acompañamiento, capacitaciones iniciales y tal vez hasta la implementación de alguno de sus flujos de trabajo para que realmente puedan utilizar la herramienta como se debe de utilizar desde el momento uno y que realmente tengan el valor que ustedes quieren tener de algo donde están invirtiendo el dinero del negocio. Y por eso mismo, les quiero compartir este QR para que lo escaneen, y aquí, si nos regalan ahí justamente su interacción, les va a llegar un material, es un framework de claridad en el trabajo con 3 jugadas principales de cómo aprovechar la IA a su favor. Este framework es tal cual, es como una pequeña sesión de consultoría high level que va a llegarles directo a su correo para que realmente puedan accionar. Vienen algunos ejemplos de qué es lo más importante, en qué fijarnos y cómo hacerlo. Ahora bien, vamos a entrar un pasito más allá. Aparte de todo lo que ya vimos que les puede dar como beneficio, me gustaría que de aquí nos vayamos con un accionable. Entonces, para el público en general, aquí está este QR para que se lleven este material gratuito y puedan empezar a implementarlo. Pero también quiero que esta plática continúe y que nos puedan seguir aquí en nuestro stand de enfrente, en el E13, para continuar la conversación y entender cómo nosotros podemos apoyarlos en sus procesos y pues seguir adelante con tal vez una evaluación. Ahora bien, este segundo QR también quiero que lo escaneen, porque si su agenda no lo permite, que de pronto nos veamos aquí, tengamos una charla más extendida, aquí pueden agendar una sesión con un experto y
pues bueno, entender un poquito cómo pueden apalancarse de todos los beneficios que SANAP trae a la mesa para que ustedes realmente puedan tener una operación muy eficiente. Pero queremos que ustedes realmente adoren trabajar en la sala. Ahora sí, por aquí todavía nos queda un poquito de tiempo adicional para preguntas y respuestas. No sé si alguien por acá tenga alguna pregunta o algo que nos quiera comentar. Si nos dice, fascinante tu presentación, mencionaste el concepto del impuesto por obligación como un costo invisible. En el actual clima de incertidumbre económica en Latinoamérica, ¿dirías que la colonación deja de ser una mejora operativa para convertirse en una estrategia de supervivencia y rentabilidad? No solo supervivencia, una necesidad de eficiencia y de potenciar lo que tenemos y de potenciar nuestro talento. Entre más acceso le demos también a todos nuestros recursos a este tipo de herramientas, mejor capacitados van a estar para que sigan creciendo ellos y nuestro negocio. Es una sinergia. Bien, otra pregunta. Has presentado una visión muy potente sobre los entes de inteligencia artificial, pero muchos líderes aquí presentes podrían pensar, esto suena complejo, mi equipo ya tiene fatiga de herramientas. ¿Cuál es el primer paso práctico y seguro que una empresa puede dar para adoptar esta inteligencia sin arriesgarse a un fracaso en implementación? ¿Y cómo un partner como Xmarts es clave en este proceso? Justo es parte de lo que mencionaba hace un momento, gran pregunta, porque nosotros, nuevamente, no queremos dejarlos como flotando en una isla donde tienen un buen software, tienen muy buena potencia ahí, pero no tienen el conocimiento o el tiempo de dedicar a un recurso para implementar. Y por eso es que nosotros nos diferenciamos también de otras herramientas. Los llevamos de la mano, les damos esta capacitación y les damos este seguimiento 360 para que realmente pueda ser exitosa su implementación, para que realmente utilicen la herramienta, y nosotros lo que buscamos son relaciones de largo plazo. No buscamos un contrato que aparezca hoy y desaparezca mañana por la fatiga de herramientas. Queremos que esto sea perdurable en el tiempo. Finalmente, Rubén, has hablado de inteligencia artificial como un compañero de equipo. Mirando a 3 o 5 años en el futuro, ¿cómo crees que la llegada de estos compañeros de inteligencia artificial van a transformar el rol del líder humano? ¿En qué deberíamos enfocarnos nosotros como, en el caso de los que están preguntando y acá presentes, directivos, para que no se queden atrás sus empresas? Justo, muy buena pregunta, y es lo que decía, es enfocarnos en dar acceso a todos nuestros recursos de este tipo de cuestiones, en dar acceso al conocimiento, porque va a generar eficiencia, va a generar mentes creativas y mentes pensantes. Y los dejo con la siguiente reflexión. Normalmente cuando empezó esta revolución tecnológica, empezábamos a pensar en transistores y en si las cosas tenían o no transistores, porque fueron un gran salto. Yo les pregunto a ustedes en esta sala, ¿quién de ustedes se cuestiona cuántos transistores tiene el teléfono que tienen ustedes o la televisión o tal? Eso ya es un commodity, es algo que simplemente es. La inteligencia artificial en unos 5 a 10 años simplemente va a ser. Es algo que vamos a dar como es dado, vamos a tener que convivir con ella, y entre más rápido aprendamos a convivir y a explotarla, mejor relacionamiento vamos a tener y mayores ventajas competitivas, creatividad y sobre todo apoyo a toda la economía de nuestras localidades. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.